Noches, compañeros. Es un placer volverlos a tener acá. Esta vez es nuestra tercera sesión de tertulia acerca del libro de la historia de Colombia y sus oligarquías de Caballero. Bien, quien quisiera iniciar hablando acerca de esta imagen. Lau, tienes la palabra. Bueno, quiero mencionar algo, pues antes de hablar de la imagen, que me parece interesante sobre este capítulo. Simón Bolívar dice como una frase antes de morir, dice, si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Pues claramente esto no fue así, o sea, ni cesaron los partidos, ni se consolidó la unión. Por lo contrario, se disolvió la Gran Colombia, o Colombia la Grande, perdón, y la parte aquí quedó en la República de la Nueva Granada y se partió pues en dos, en los bolivarianos y en los santanderistas. Y bueno, en cuanto a la imagen, un segundo, perdón, pues a mí me parece importante porque bueno, o sea, es el libertador, disculpen, pero igual, pues ahí está matando como una paloma que para mí representa la paz. Entonces, pues yo no podría decir que como tal es un libertador, sino que pues siento que trajo bastantes problemas al territorio más bien. Correcto, yo añadiría, Lau, que ciertamente Bolívar, después de haber liberado el territorio de la española, termina convirtiéndose en dictador una vez que el Congreso decide no hacer caso completo a sus exigencias. Es por eso que el general Francisco de Paula Santander decide oponérsele fervientemente hasta que Bolívar termina en el exilio y muriendo. ¿De acuerdo? ¿Quién quisiera comentarnos alguna opinión acerca de esta imagen bastante curiosa, diría yo? Nico, tienes la palabra. Sí, pues a mí esta imagen me pareció bastante interesante porque, digamos, ahí vemos a la familia Mosquera, sí, la familia de este señor Tomás Cipriano de Mosquera, que llega al poder en 1845, para mí como uno del personaje que más destaco de esa lectura. Vemos como hay un monopolio del poder, un monopolio familiar, sí, que lo seguimos viendo no solo a lo largo del siglo XIX, sino del siglo XX, y que ha caracterizado mucho a este país. Bueno, eso fue como la importancia, ¿no? Por eso me llamó mucho la atención esta imagen, para plasmarla ahí. Felipe, el escenario es todo tuyo. Sí, pues yo quería mencionar como dos tendencias que también podemos observar en la imagen y pues también a lo largo de toda la historia colombiana. Y es pues por un lado lo de las familias, el control político que se tiene, que tienen pocas familias en Colombia, los Mosqueras son un ejemplo. Y la otra tendencia es pues de, digamos, de ciertos personajes, Núñez, Mosquera, que también, digamos, en los conservadores del principio del siglo XXI, Reyes también se destacaba, que eran políticos distinguidos que cambiaban de un partido a otro, cambiaban mucho de influencias, tenían ciertas conexiones con ambos partidos y depende de ello, pues les sacaban cierta ventaja y se unían a ciertos bandos. Ya veremos, compañeros, más adelante cómo estos apellidos e incluso nuevos van a seguir resonando dentro de la historia de Colombia. Catalina, Bueno, pues en este capítulo de la regeneración, pues podemos ver sobre todo en la imagen cómo se encuentra como esa guerra civil entre los conservadores y liberales, pero abajo que ya no va a ser solamente entre estos dos grupos, sino que también están los nacionalistas y los independientes, que eso se vuelve un embrollo gigante y que al final terminan en el poder, la hegemonía pues conservadora. Y pues en este capítulo se hace hincapié en un personaje, el cual es Rafael Núñez, y algo que me parece importante recalcar es como tal vez en este momento, bueno, antes de que él llegara al poder en 1880 como presidente de, en ese entonces, si no se me era los Estados Unidos de Colombia, venía teniendo unas ideas liberales, tenía un pensamiento más liberal
pero a partir de que entra en el mandato de 1884, él tiene un cambio muy grande y comienza a tener tendencias conservadoras. A él se le describe como autoritario, católico y proteccionista, teniendo en cuenta que antes de este periodo él era agnóstico, y procede también a crear, a apoyar la creación de la Constitución del 86, en la que básicamente se convierte una constitución centralista y autoritaria. Lau quiere hablar. Lau, Creo que está mal el internet de Juan Diego. Bueno, en cuanto a lo que dice Cata, pues ahí, o sea, yo creo que será como algo en el que los políticos como que no tenían una ideología o un partido central, sino que se movían, depende a su conveniencia, porque como nos dijo Cata, pues, o sea, el primero fue liberal, creo que fue que dijiste, no escuché bien, y después se pasó al otro, entonces sí me parece como curioso eso. Nico, ilústranos con tu opinión. No, nada, yo solo quería mencionar brevemente de dónde venían estos dos partidos. En el caso de los conservadores hablamos de los retrógrados, que eran estas personas de origen bolivariano, autoritarias, clericales, centralistas, que posteriormente fueron los ministeriales y finalmente terminaron siendo conservadores con la religión como eje fundamental de su forma de vivir en sociedad, ¿sí? Y en el caso de los liberales encontramos que estos venían siendo los que eran los santanderistas anteriormente, con un carácter más laico, que promulgaban la separación entre la iglesia y el Estado. Hay esa diferenciación. Cata, ¿quisieras complementar o refutar algo dicho por nosotros? No, pues ya para terminar de complementar el asunto del capítulo, y es que acá también se menciona la guerra de los 1000 días, en donde ya son aproximadamente 3 años que se duran en guerra, mueren aproximadamente 100.000 personas, que de hecho es como la mayor cantidad de muertes registradas en las guerras del siglo XIX y 19, 20, no, bueno, y pues finalmente recalcar que todo esto termina con la separación de Panamá, pues que es un punto tan importante para el territorio colombiano, pues ya pasa a independizarse y estar bajo el mando ya de Estados Unidos. Te silenciaste al final, pero sí, retomo tu idea. Definitivamente la pérdida de Panamá en 1903, si mal no estoy, a manos de los Estados Unidos, ¿no? Gracias a los Estados Unidos es que perdemos Panamá. Es algo sumamente doloroso para nosotros como nación y es una muestra de que el haber estado divididos tanto tiempo pasa su factura. Felipe, Sí, sí, podemos pasar ya a la siguiente imagen. Listo. Básicamente, pues ya sobre lo que Catalina está diciendo, posterior a la guerra de los 1000 días, pues surge la hegemonía conservadora, que es el bando que terminó ganándola. Y pues empieza este periodo con Rafael Reyes, el cual pues quería extender de hecho su periodo presidencial a 15 años, se llamó el famoso quinquenio. Durante pues este periodo pues surgieron muchas cosas, ¿no? Surgieron pues la pérdida de Panamá, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el comienzo de Estados Unidos como a tomar una hegemonía, un rol hegemónico en el continente, ¿no? Entonces pues básicamente durante todo este periodo Colombia tuvo un conservadurismo pues muy autoritarista, se restringía mucho, por ejemplo, el cine, la literatura, la música, la libertad de prensa. Posterior a Reyes, surge pues Ospina, los Ospinas, Pedro Nel Ospina y Ospina Pérez. Estos dos, pues lo que más se destaca en el periodo de estos dos, fue básicamente la política, empezó la política Respice Polum, o sea, de mirar a la estrella del norte, o sea, de sostenerse básicamente de Estados Unidos. Y lo otro fue el tratado de la indemnización por Panamá de unos 25 millones de dólares, el cual fue malgastado por un montón de obras que no se terminaron y muchos casos de corrupción. Y también cabe recalcar una fuerte persecución a los socialistas que pues ya en ese momento en estos, ya es década de los 20,
ya había culminado la Revolución Rusa, entonces el socialismo estaba llegando muy presente aquí en Latinoamérica. De acuerdo, gracias por tu aporte, Catalina. ¿Quisieras comentar algo? Pues sí quería comentar algo que vaya encaminado al tema del autoritarismo, porque pues me parece importante resaltarlo, y es que como venía diciendo después Núñez, él era liberal, en un punto llegó a decir que un país en donde no haya autoritarismo significa que no hay orden y todo se sale de control. Dale, Cata, muchas gracias. En vista de esta participación, pues proseguimos con la hegemonía liberal. Y es que, como no, si hubo una hegemonía conservadora tarde o temprano iba a llegar una hegemonía liberal. Siguiendo la línea histórica que nos menciona Felipe, es que sí, vemos que en los años 20, comienzos de los años 30, primero hay la Gran Depresión, en el año de 1929. Afloran en Europa los fascismos, la Alemania nazi de Adolfo Hitler, la Italia fascista de Benito Mussolini, la España franquista de General Francisco Franco, y por otra parte su gran contrapeso, lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Rusia, y cuyas ideas llegan también a América Latina, en donde en esa época están floreciendo las dictaduras militares, y por su parte los Estados Unidos aplica esa política del gran trato y del buen vecino. El primer presidente liberal vendría siendo Enrique Olaya Herrera en 1929, con la crisis. Alfonso López Pumarejo dice: debemos estar preparados para tomar el poder. Después de Enrique Olaya Herrera asume el poder Alfonso López Pumarejo, después le sigue Eduardo Santos, posteriormente un segundo mandato de Alfonso López Pumarejo, y ahí acabaría la hegemonía liberal. Uno de sus grandes fue cambiar a Colombia. Sin embargo, vemos que a lo largo de su hegemonía, esto en realidad se va a quedar más en el papel que en la práctica. Laura, por favor. Es algo súper corto, pero no me acuerdo cómo fue que lo dijiste o cómo lo llamaste, pero se llama respicia similia, ¿no? O sea, como mirar hacia tus semejantes. Entonces, era eso. Creo que dijiste otra cosa, entonces por eso, porque quise intervenir, perdón. Gracias por la corrección, Lau, siempre se aprecia. Y sí, de hecho, esta hegemonía no fue ajena tampoco a la crítica, principalmente la crítica de alguien llamado Laureano Gómez, que fue por muchos tildado como un monstruo. Era una persona grosera, grotesca en su expresión, pero que aún así admirable. Fue director del periódico El Siglo. En cambio, Eduardo Santos fue el director del periódico El Tiempo, y cada quien dispuso de su periódico como voz propagandística para su partido y para sus ideas. Un gran enfrentamiento fue durante el primer o el segundo, si mal no estoy, de mandato de Alfonso López Pumarejo, que se hace la ley se promulga la reforma de el concordato. Y es que esto era la separación iglesia-estado, el comienzo de un verdadero estado laico en Colombia. Esta primera imagen, pues como ya lo venía mencionando, hace referencia a el enfrentamiento, la marcada diferencia entre Laureano Gómez con Santos y también López Pumarejo. Y acá vemos una imagen muy curiosa, y es que se avecina hacia el fin liberal, en donde hay dos candidatos en el año 46 a la presidencia: Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Y acá hay algo, y es que Alfonso López Pumarejo terminaría diciendo que no votaría ni por el turco de Turbay, ni por el negro de Gaitán. Entonces, esto vendría siendo muy problemático, y todo se terminaría agudizando con la muerte del caudillo del pueblo: que no soy un hombre, soy un pueblo, Jorge Eliezer Gaitán, que terminaría desembocando en el Bogotazo, y después de ello en un gobierno de Laureano Gómez. Nico, ¿algo quisieras resumir?
No, más que resumir, yo quería dejar una incógnita que me surgió de todo este tema del conservatismo y el liberalismo. Y se la dejo al profesor Jaime, que es el que nos está escuchando en este momento. Y es para preguntarle hasta qué punto cree usted que podrían ser estas dos doctrinas que, por más que hayan generado mucha oposición, compatibles. Es una incógnita que incluso sería chévere tocarla en clase.